Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en otro video más. En este caso vamos a dar continuidad a la serie de videos que habíamos comentado de burnout. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de las generalidades de lo que es el burnout. Ya habíamos en un video anterior hablado de lo que es el estrés, sus generalidades, y ahora vamos a hablar del burnout propiamente dicho. Les recuerdo que, bueno, pues estos videos los hacemos para que ustedes estén más informados acerca de temas relevantes con respecto a la psicología. Recuerden darle like a nuestro video, suscribirse, compartirlo y bueno, también visitar nuestro Facebook para que sigamos en contacto con todos estos temas que son de interés para todos. Pues vamos a comenzar. Este video va a ser un poquito largo porque es mucha información y no vamos a abarcar todo lo que a mí me gustaría, pero vamos a tratar de ser concretos y que sobre todo que quede claro. Recuerden que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, ahí está el buzón de comentarios para que nos puedan compartir sus dudas, sugerencias y demás. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de lo que es la definición de burnout. Como nosotros establecemos este constructo, este concepto, poquito anglosajón, bueno, no un poquito, totalmente anglosajón, hablamos del síndrome de burnout como tal. Entonces, para poder entender qué cosa es el síndrome de burnout, vamos a empezar primero con lo que es un síndrome. Un síndrome tiene que ver con un cuadro clínico, conjunto de síntomas que va a tener o van a estar rodeados de una enfermedad con un cierto significado y demás. Entonces vamos a tener un tiempo determinado, una forma determinada, causas y algún tipo de etiología, que quiere decir es un origen de dónde da o dónde surge este síndrome. Si nosotros hacemos un conjunto de estas aseveraciones con lo que es el burnout, podemos decir que bueno, va a tener que ver este síndrome de burnout con el desgaste profesional que va a sufrir una persona o que va a padecer una persona que trabaje al servicio de otras. Esto vamos a recalcarlo muy bien, porque muchas veces se establece que el burnout se va a dar en cualquier ámbito y no. Tenemos ámbitos determinados en donde el burnout va a estar presente. En otros ámbitos que tengan que ver con la cuestión laboral, vamos a ver que hay otra cuestión que se parece al burnout, pero no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de que este síndrome se da en personas que trabajan al servicio de otras, vamos a notar que las poblaciones afectadas van a tener que ver con temas de sanidad, con temas de enseñanza, administración pública, policías, servicios sociales, etcétera. Vamos a ver más adelante en qué poblaciones se ha estudiado el burnout y qué poblaciones a lo mejor también falta de hacer un poquito más de indagación para ver qué está pasando con ellos. Entonces, bueno, estas poblaciones que se estudian tienen que ver con las condiciones laborales, las altas demandas y las exigencias sociales que conforman el trabajo que estas personas realizan. Y por eso, otra forma de llamar al burnout es también el síndrome del quemado o el síndrome de quemarse en el trabajo. Tiene que ver precisamente con esta cuestión. Continuamos. Vamos a hablar un poquito ahora de la historia de lo que es el burnout. Y bueno, pues dentro de los estudios que se empezaron a hacer, todas estas indagaciones que se hicieron, que se observó ciertas características en algunas personas y que se notó que no se parecía a otra cuestión ya conocida, están los estudios de Freudenberger en el 74, donde empezó a notar que, bueno, ciertas personas empezaban a tener evidencias de algunas sensaciones, situaciones que no tenían que ver con otra situación ya propiamente dicha o investigada. En este caso, este señor describe el burnout como una sensación de fracaso, una existencia agotada, desgastado, sobrecargado, con recursos personales o fuerza espiritual del trabajador por los suelos. Si se dan cuenta, bueno, pues esto era una situación muy adelantada a la época. Ahorita ya
si de por sí en este siglo XXI nos está costando un poquito entender que una persona que esté sobrepasada a nivel emocional es algo que hay que tomar en cuenta, en estos tiempos cuando hablaban de una sensación de fracaso en un ambiente laboral, pues era como impensable, era así como de, pero ¿cómo? Si tienes un trabajo, estudiaste y demás, entonces no puede ser posible que te sientas fracasado. Bueno, pues había estas evidencias que, o por supuesto, no eran nuevas, pero que se empezó como a focalizar más la atención en este tipo de personas que manifestaban esto. Indudablemente, bueno, pues el síndrome de burnout es una respuesta al estrés crónico laboral, ¿sale? Entonces es cuando empezamos a notar que hay demasiadas exigencias, que ya hay una forma de resentirlo en nuestro cuerpo y sobre todo que las exigencias están sobrepasando lo que tenemos como recursos emocionales o recursos físicos y ya nos está agotando, ya empieza a haber evidencias de una cuestión completamente distinta. Años más tarde, casi una década más tarde, Maslach sigue los estudios de Frauenberger y habla propiamente dicho, habla del burnout como un síndrome propiamente dicho. Este concepto empieza ya a aparecer claramente en lo que son las publicaciones. Y bueno, sobre todo esta señora lo que hace es generar un instrumento que sea capaz de medir el burnout, saber si en verdad las personas están teniendo un síndrome nuevo o qué es lo que está sucediendo. Entonces, esta señora se dedica a hacer investigación con respecto a este síndrome y logra generar un instrumento que hasta la fecha se sigue utilizando. Indudablemente, bueno, pues ya hay otros instrumentos con otros autores y que miden algunas cuestiones un poco distintas, pero bueno, el instrumento por excelencia y a la que se le va a reconocer siempre es esta señora Maslach, que crea este síndrome para poder medir el desgaste profesional de las personas. Bueno, entonces ya hablamos de lo que es un poquito de historia, muy reducida. Vamos a ver que este síndrome de burnout, definido así muy sencillo como el síndrome de agotamiento emocional, deshumanización y baja realización personal, vamos a tener 3 dimensiones, que son las que tenemos marcadas aquí. Y si ustedes ven en esta imagen, es una persona como que se está quemando, se está incendiando. Tiene que ver un poquito como por ese lado. Una persona quemada, una persona que está agotada, que está desgastada, que tiene muchas situaciones al respecto que no las ha podido sobrellevar o cumplir adecuadamente. Bueno, pues tenemos estas tres dimensiones. El agotamiento emocional, como ustedes lo ven en este círculo amarillo. El agotamiento emocional va a tener que ver con una persona que ya siente que ha dado mucho, que está sobrepasada, que está harta, que está chocada, que está cansada de toda la situación que se va dando. Hablamos de una referencia que yo creo que todos podemos comprender. Por ejemplo, ir a alguna clínica de que estamos enfermos y ver a las personas o ver a los médicos, a las enfermeras que están así como que les preguntamos algo y nos voltean a ver con cara de ni me pregunte, ni me vea, ni respire junto a mí porque ya estoy sobrepasada, estoy agotada, no quiero saber nada. Esto es claro la parte del agotamiento emocional, una persona que ya está sobrepasada, que ya está a punto de tronar. Por otro lado, la despersonalización tiene que ver, o la deshumanización, como en algunos otros lo llaman, o el cinismo, en algunos autores lo llaman como el cinismo, esta dimensión en verde, tiene que ver con estas personas que ya no tienen como tanto interés en el trabajo, o que ya es como algo cotidiano y entonces ya es, hablando otra vez del ámbito hospitalario, es así como, ay, el sidoso, el de la pancreatitis, el cáncer de pulmón. Entonces, esta parte de quitarle esta sensibilidad al profesional sanitario, de decir, bueno, fulanito de tal, la persona que tiene el diagnóstico de, lo resumimos como, ay, el sidoso.
el no sé qué, una cuestión más despectiva. Esta situación de cinismo, de despersonalización, como de sentir que ya no están funcionando dentro del trabajo, es una situación bastante radical y bastante complicada para sobrellevar y sobre todo para ser consciente que no es adecuado llevar este tipo de cuestiones, en tanto que la persona que escucha que le dicen, bueno, el sidoso, pues no se va a sentir nada bien. Entonces, esta parte de no ser confortable al dar un servicio de salud, pues va a estar más que evidenciado en la persona que está recibiendo el servicio o en el usuario. Por otro lado, la baja realización personal son estas personas que por más que hacen, sienten que no logran nada en el trabajo, que están estancadas. Así puedan tener todos los reconocimientos, todos los premios, todo lo que ustedes consideren que está por lo que sea, porque es una persona muy dedicada, muy buena, que no sé qué. Esta persona va a sentir que nada más no está dando lo que debería de dar, o que por más que haga no va a haber un reconocimiento y demás. Entonces hay una baja realización personal. La persona no se siente a gusto ya con su trabajo, está agotado, ya no hay este interés por el trabajo, y sobre todo que lo que hace siente que ya no da como para que se sienta reconocido, confortable dentro de su ambiente laboral. Por otro lado, hay que diferenciar lo que es el estrés laboral contra lo que es el síndrome de burnout. Hay que tomarlo muy en cuenta porque, bueno, como les decía, en algunos blogs o en algunos artículos han estado como hablando de que es lo mismo. Hay cuestiones bastante claras que lo van a anotar, donde podemos diferenciar que no es lo mismo y que hay que tomar en cuenta que no todas las personas pueden tener burnout. Para esto vamos a ver entonces estas diferencias. Hay una cuestión importante. El burnout va a ser una respuesta al estrés crónico. Cualquier persona que se dedica a trabajar en el ámbito que quiera va a tener estrés crónico en algún momento, o puede llegar a tener estrés crónico si no hay un control adecuado de las situaciones que hay. Pero la diferencia aquí va a ser que una persona que va a padecer o que puede padecer burnout tiene que sí o sí trabajar con personas, ¿de acuerdo? Pero este trabajo con personas tiene que ver con el hecho de que tiene que estar al cuidado de esas personas, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener estas experiencias subjetivas, vamos a tener implicaciones de sentimientos, de pensamientos, de actitudes negativas que van a favorecer alteraciones y que van a aparecer también evidencias físicas de que el estrés está haciendo estragos dentro del organismo y que vamos a tener serias consecuencias para la salud. Por lo tanto, esto lo que va a reflejar va a ser un mal servicio y un mal funcionamiento de la institución o de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces también esto es como un punto focal, porque bueno, decimos, ay, pues el estrés de el burnout, pues lo tendrá que combatir la persona que lo padece, sí, pero las organizaciones o las empresas tienen que estar al pendiente de sus trabajadores, porque finalmente, si el trabajador hace mal su desempeño, su trabajo, su servicio, efectivamente, se va a reflejar en su trabajo y se va a señalar, pero no solamente se va a señalar él, también se va a señalar toda la institución, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros hablamos del seguro social, pues la mayoría tiene una impresión negativa de lo que es el seguro social, pero no es por en general, porque bueno, hay muchas otras cuestiones que tenemos que considerar, no es en general por la institución, sino más bien por las personas que están ahí. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Podemos darle una mala imagen a lo que es la institución, siendo que necesitamos verlo como un riesgo laboral, el síndrome de burnout. Esta es una cuestión bastante importante. Y bueno, por otro lado, el estrés laboral o el estrés crónico pues, lo vamos a obtener en cualquier ámbito. Una persona que se dedique, por ejemplo, que sea cajera
y que tenga jornadas laborales extenuantes, que haya faltantes de dinero por lo que ustedes quieran, que haya padecido algún asalto en la semana, o sea, cuestiones así muy radicales, puede empezar a tener un estrés crónico, porque recuerden que el estrés crónico es tener un estrés agudo, o sea, estrés que tenemos, por decirlo así, cotidiano por un largo tiempo, que va a generar a la larga, obviamente, ya repercusiones en lo que sería la salud de la persona. Entonces, el estrés laboral lo vamos a tener cualquier persona que se dedique a trabajar, simple y sencillamente. Pero el burnout va a estar reflejado solamente, sí y solo sí, en personas que trabajan con personas y que tienen esas personas a su cuidado. Ahora, hay diferentes señales o personas que tendríamos que tomar como más en cuenta porque son más propensas al burnout. Esto lo sabemos gracias a las investigaciones que se han hecho desde el 82 a la fecha. Entonces, bueno, hay características de personalidad y características que necesitamos ver como factores de riesgo. Ojo, un factor de riesgo es lo tengo y lo puedo desarrollar, pero no es lo tengo y lo voy a desarrollar. Hay una diferencia importante. Cuando sabemos que tenemos un factor de riesgo, lo que tenemos que hacer es cuidar que el factor de riesgo no se convierta en algo ya propiamente dicho. Por ejemplo, yo puedo tener factores de riesgo para la diabetes. Por ejemplo, puedo tener obesidad, puedo no tener una dieta adecuada, puedo no hacer ejercicio y demás. Tengo factores de riesgo que pueden llevarme a desarrollar una diabetes. Pero si yo cuido mi alimentación, si yo hago este ejercicio, si yo cuido todo lo que tiene que ver con mi entorno, el estrés y demás, aunque yo tenga familiares con diabetes, puedo no padecerlo en toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces un factor de riesgo va a ser ese peligro que puedo tener para desarrollar, pero no es como una sentencia de que este factor quiere decir que lo voy a desarrollar. Hay que tener muy claro toda esta parte. Entonces, bueno, tenemos un estrés excesivo en esta persona, un estrés que se va a estar repitiendo constantemente y que una persona que es o que tiene una sensibilidad emocional alta y una necesidad de los otros, o sea, que necesita que la necesiten, puede tener mucha mayor propensión a burnout porque va a querer siempre estar dando más y más y más y más y más y puede agotarse mucho más rápidamente. Una persona que esté dedicada solamente al trabajo, una persona como es un workaholic o que esté obsesionada con el trabajo puede también tener una propensión al burnout. En la vida tenemos que tener como varias áreas de desfogue, por decirlo así, porque no todo es el trabajo. Entonces también necesitamos tener círculo de amigos, también necesitamos tener unas vacaciones, necesitamos tener como muchas cosas para que estas situaciones no empeoren nuestra salud, porque fuera de que pues a lo mejor podamos tener una remuneración económica importante, pues vamos a terminar gastando esa remuneración extra en el cuidado de nuestra salud, cuando podemos tener cuestiones un poco más equitativas a nivel de salud y a nivel económico. Personas idealistas, personas prácticamente que salen de la carrera queriéndose comer al mundo, pensando que van a cambiar todo. Indudablemente estas personas, bueno, no hay que quitar el idealismo, pero sí hay que tomar en cuenta que una persona idealista con estas ideas a flor de piel puede ser más susceptible a padecer burnout, porque estas cuestiones de querer hacer más y más y más por los demás, que haya cambios importantes, radicales y demás, van a generar que la persona se empieza a desgastar o se frustre si es que no logra ver esos cambios que espera, porque son personas con expectativas sumamente altas. Personas ansiosas o personas que tengan o que ya hayan padecido algún trastorno de ansiedad o que sean con una personalidad ansiosa o personas que sean muy nerviosas, como lo decimos cotidianamente, pueden también ser o pueden tener esta propensión al burnout. Personas con una elevada autoexigencia, como lo habíamos dicho en la parte del idealismo, una persona que tenga expectativas altísimas va a ser mucho más fácil que se frustre si no logra esa expectativa. Entonces esta cuestión hay que tomarla también en cuenta. Yo lo que recomiendo es tener expectativas bajas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una expectativa baja y cuando llego a hacer una situación o espero algo,
y se sobrepasa lo que yo tenía de expectativa, entonces me voy a alegrar más porque fue un resultado muchísimo mejor al esperado. A que si yo espero algo superior y no llega ni siquiera a la mitad, pues me voy a frustrar muchísimo más. Entonces las expectativas yo recomiendo manejarlas a un nivel bajo y conforme vayamos viendo resultados, entonces vamos subiendo el nivel de expectativa. Nunca irnos a lo más alto porque va a ser pues un aterrizaje un poquito golpeado. Vamos a ver que también hay estos factores de riesgo de los que ya estábamos hablando. Una cuestión que se ha notado en investigaciones principalmente con médicos residentes es que el burnout se da mucho en personas jóvenes, ¿sale? Jóvenes nos referimos a personas que están terminando sus estudios universitarios o personas que están ya insertas en el ámbito laboral, o sea, personas de 20 años, 25, más o menos estos rangos, personas muy jóvenes que están involucrándose en el ámbito laboral, tienen estos factores de riesgo. ¿Por qué? Porque son más idealistas, son personas que quieren hacer más cosas. En el ámbito médico, por ejemplo, en los residentes, principalmente los de primer año, híjole, son unas exigencias tremendas en cualquier especialidad que se vayan a meter. Son exigencias importantes y las personas que tienen las propensiones que mencionábamos anteriormente, bueno, pues son personas que pueden desarrollar en algún momento el burnout. Mujeres también somos mucho más propensas a desarrollar burnout. Personas solteras o sin pareja estable, también hay que verlo como esta cuestión de que bueno, una pareja que sea estable, que no tengamos situaciones conflictivas, nos va a ayudar a tener un factor protector. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a ayudar a que quizá el estrés no se desarrolle de una forma más importante. Acuérdense que esto no es como ley, ¿sale? O sea, no quiere decir que si no tenemos pareja, entonces ya es seguro que voy a tener burnout. Claro que no, son factores de riesgo, ¿de acuerdo? Pero no son factores predeterminantes, que ya eso es lo que vamos a tener, perdón, no son factores determinantes. Sobrecarga laboral, también esta cuestión, muchas veces los horarios que tienen principalmente los residentes son horarios terribles, donde duermen muy poquito, tienen que estar al pendiente, conscientes para hacer muchas cosas. Esto también genera una sobrecarga laboral. Falta de medios para realizar las tareas. Esto se puede ver en el personal médico, en el personal de enfermería, por ejemplo, donde a veces no hay los suministros necesarios para poder llevar a cabo este trabajo. Y bueno, pues la persona tiene que ver cómo lo va a hacer, porque es necesario llevar a cabo estas actividades. Excesiva burocracia, también podemos encontrar muchas cuestiones en este ámbito, por ejemplo, en el ámbito jurídico, ministerios públicos, por ejemplo, que trabajan con víctimas, con personas, con delitos y toda esta cuestión. Bueno, por supuesto que muchas veces hay protocolos que seguir, eso implica burocracia y eso también va a implicar que pues la persona va a estar sobrecargada. Pérdida de identificación con lo que se realiza, y es así como que muchas veces hay como este factor de protección, principalmente por ejemplo los médicos de urgencias que ven de todo y que necesitan tener una respuesta de casi de segundo. Tiene que ver precisamente con eso. Ya lo ven así como de ay, el que se le sale el ojo, ay, el que tiene las vísceras de fuera, ay, el que quién sabe qué. O sea, ya lo ven como algo normal, que incluso, bueno, pues después de ver una escena trágica, terrible, a lo mejor de una persona con múltiples fracturas y demás, se pueden ir tranquilamente a comer porque bueno, ya están desensibilizados en este tipo de cuestiones. Entonces es hasta cierto punto factor que necesitan hacer, porque si no pues se irían a su casa y soñarían con los muertos o con las personas malheridas y demás. Entonces es hasta cierto punto un factor de protección esta parte de desensibilizarse, pero excesivamente puede generar burnout. La percepción de que no se recibe un refuerzo cuando el trabajo se desarrolla eficazmente, pero que sí puede producirse un castigo si se hace mal. Hay una película que se llama El Diablo Viste a la Moda,
donde está como esta cuestión chistosa que tiene que ver con esto. Una de las protagonistas tiene que ver, habla de que, bueno, ella se mata en el intento por complacer a su jefa y su jefa simplemente se da cuenta de lo que hace mal. O sea, si hace algo bien, es así como de, pues qué bueno, hiciste tu trabajo y ya, pero no hay una felicitación, no hay nada, porque es lo que tiene que hacer, pero si algo no lo hace como debería de hacerlo, entonces hay un castigo. Entonces tiene que ver con esta parte. Una baja expectativa de qué hacer para que el trabajo sea tenido en cuenta, valorado como se merece. Así como, pues, ¿para qué lo hago bien si pues, no me van a reconocer? O pues da lo mismo. Entonces, esta parte también es un factor de riesgo. Por otro lado, vamos a tener bastante sintomatología que tenemos que tomar en cuenta cuando una persona ya está padeciendo el burnout. Bueno, vamos a dividirlo en diferentes grupos para poderlo entender. La parte psicosomática, que va a tener que ver con una fatiga crónica, personas que todo el día estén fatigadas porque es un trabajo extenuante, es un trabajo complicado, es un trabajo difícil, con dolores de cabeza, musculares, de osteoarticulares, o sea que no hay ni una sola parte de su cuerpo que no les duela, por toda la presión, la tensión, el estrés que se está padeciendo, quizá no tanto porque se haga la actividad, sino más bien por estar tensionados por hacer bien el trabajo, por la exigencia que merece el trabajo. Nos vamos a contracturar muchísimo más fácilmente que a lo mejor si hiciéramos ejercicio un montón de rato en el gym. Personas que van a tener muchas dificultades para dormir, el insomnio va a ser una cuestión importante, pérdida o incluso ganancia de peso, también es un efecto psicosomático que podemos tener, úlceras y desórdenes gastrointestinales, porque bueno, si estamos hablando de una exigencia en el tiempo de trabajo, pues a lo mejor ni siquiera vamos a tener ese espacio para poder comer una comida corrida, por lo menos, a lo mejor y tenemos chance de comernos una garnachita, una torta, un yogur o unas galletas, pero pues eso no va a ser como suficiente para que el cuerpo pueda tener todo lo necesario para poder rendir lo que necesita. Vamos a ver la parte de los síntomas emocionales. Van a ser personas muy irritables, personas que se enojan con cualquier cosa, ansiedad generalizada y focalizada en el trabajo. El solo hecho de llegar al trabajo es así como de, ya me dieron ganas de vomitar, ya me empezó a doler la cabeza, siento palpitaciones, ya empecé a sudar, no me siento bien aquí. Cuestiones de ese estilo que van a tener que ver con la ansiedad y van a ser manifestaciones que vamos a tener en el cuerpo, pero que tienen que ver con la emoción. La depresión o la tristeza profunda también puede ser un síntoma importante. La frustración, esta sensación de que por más que yo quiero hacer las cosas bien, nada más no me salen, no me reconocen, entonces no sé qué estoy haciendo aquí. Aburrimientos así como de, pues estaré yo mejor en mi casa, viendo una película, una serie, cualquier otra cosa, porque realmente el trabajo no se está disfrutando. Distanciamiento afectivo, este distanciamiento afectivo puede ser con el usuario y con compañeros. Incluso también puede haber este distanciamiento con la familia, con la pareja, con cualquier otra persona alrededor de ellos. Personas que se empiezan a hacer solitarios también pueden tener incluso repercusiones mucho más importantes, porque bueno, también ya se ha encontrado que si tenemos una red social que nos respalde, que nos ayude, es mucho más fácil que podamos salir de cualquier situación a que si estamos solos y lo enfrentamos solos. Eso también ya es algo que se ha comprobado. Personas impacientes, personas que quieren las cosas ya y que va a ser muy complicado poder solventarlo o sobrellevarlo. También la parte de la desorientación, de repente es así como de qué estoy haciendo aquí, cómo me llamo, qué cosa tengo que hacer. Son bastante terribles y bastante complicadas. Por otro lado, la parte de los síntomas conductuales, bueno, pues el ausentismo, o sea, esta sensación de no quiero estar aquí, mejor me voy, o mejor me hago que estoy enfermo y demás, o esta situación de que, es que hoy va a haber mucho trabajo porque no sé qué, entonces mejor me hago el enfermo. Obviamente va a haber ausentismo laboral.
y eso también puede repercutir en la cuestión del funcionamiento de la organización. Mucho ausentismo laboral empieza a generar estragos en la atención a los usuarios. Abuso de drogas, el abuso del café, del tabaco, del alcohol, que bueno, estos tres son drogas legales, permitidas, de venta libre prácticamente. Pero también podemos tener el uso de fármacos o el uso de drogas ya mayores, cocaína, metanfetaminas, marihuana, lo que ustedes quieran agregar ahí. También este abuso de drogas, principalmente el café, por ejemplo, para mantenerse despierto y demás, también es algo que va a generar una repercusión importante en el organismo, igual que los otros, obviamente. Pero bueno, pues el café es como más social, de decir, ay, pues sí, todo el mundo dice, qué padre que te tomes una taza de café, ¿no? Comparación con a lo mejor de, ay, guácala, estás oliendo a tabaco o hueles a alcohol, ¿no? Entonces el café es como más aceptado socialmente en comparación con cualquiera de los otros. Relaciones interpersonales distantes y frías, lo que habíamos mencionado anteriormente. Comportamientos de alto riesgo, situaciones que pueden poner en peligro al usuario o incluso a la misma persona que lo realiza, por esta falta de interés o por esta situación de no saber qué hacer o de arriesgarse a sí mismo. Tono de voz elevado, personas que casi gritan y que dicen es que así es mi tono y demás, que a veces no tiene nada que ver con eso, pero que bueno, se evidencia que algo no está bien. Llanto inespecífico, o sea, de repente estoy haciendo algo, me pongo a llorar porque esta situación no está saliendo, me pongo a llorar de coraje o lo que ustedes quieran. También puede ser un síntoma importante, dificultades para la concentración. Si tenemos una persona que no ha dormido, pues concentrarse va a ser muy complicado. Disminución del contacto con el público, clientes o pacientes, una persona que prefiera atender o dedicarse a la parte administrativa y no atender a personas, también podría dar un indicativo de que, bueno, esta persona algo está teniendo, algo está sucediendo que puede ser un signo de alarma. Largos periodos de baja laboral, personas que nada más están buscando qué hacer para ausentarse, permisos, incapacidades, etcétera, que también podremos notar que algo no está funcionando bien. Incremento en los conflictos con los compañeros. Si tenemos esta parte de irritabilidad que ya habíamos mencionado, bueno, pues los conflictos van a estar a la orden del día. Y bueno, pues obviamente una cuestión que es importante para la organización o para la empresa, pues va a haber una disminución de la calidad y la calidez en el servicio que se va a prestar. Esto también es una cuestión importante porque va a ser una tachezota para la organización, además pues para el mismo profesional. Por otro lado, bueno, pues si estos síntomas se presentan de manera constante, pues vamos a tener diferentes fases, porque bueno, pues si va a haber estaríamos hablando del síndrome de burnout, y dentro de estas fases vamos a ver que primero hay un desajuste entre las demandas y los recursos. ¿Qué quiere decir? Hablamos de un estrés psicosocial. Yo tengo muchas ganas de hacer las cosas, pero me están sobrepasando las cosas que hay que hacer, la cantidad de usuarios, lo que hay que responder, lo que hay que llevar a cabo, me está sobrepasando. Entonces, aunque yo tenga recursos emocionales para hacer frente, quizá no son suficientes para poder sobrellevar todo lo que estoy realizando. La segunda etapa va a ser un estado de tensión psicofisiológica. En el primero, bueno, pues va a ser esta cuestión de que, híjole, ¿qué voy a hacer? Porque esto me está sobrepasando y demás. Es como este primer foco amarillo de que, ojo, si no lo logras controlar va a haber repercusiones importantes. Si esto es constante, pues indudablemente voy a tener una tensión psicofisiológica, van a empezar a aparecer todos los síntomas físicos que describimos anteriormente y que van a ser una preocupación para la persona porque, bueno, si ya empiezo a ver que se me cae el cabello, que no me siento bien, que tengo insomnio, que estoy empezando a abusar a lo mejor mucho del alcohol y demás, y empiezo a lo mejor a tener náuseas, empiezo a tener sudoración, dolores de cabeza, etcétera. Entonces voy a notar que ya algo no está bien, que ya estoy teniendo una tensión psicofisiológica. Y bueno, el tercer estado, cuando ya el estrés ya está a lo que da y que el síndrome ya nos está quemando, tenemos un agotamiento donde ya se reflejan cambios de conducta
hay un trato no adecuado con los clientes de forma distante y mecánica, es así como, sí, siéntese así, no sé qué hay, sí, no sé cuánto, tomes esto y demás. Y tenemos este mecanismo de evitación a estas tareas estresantes. Entonces aquí ya tenemos una persona que tiene un nivel de estrés crónico muy elevado y que bueno, tenemos un síndrome de burnout ya propiamente dicho que ya está generando estragos importantes en la persona. Por otro lado, bueno, pues ¿en qué poblaciones ha investigado este síndrome? Dicho, son personas que van a tener a su cargo el cuidado de otros. Y bueno, ¿en quiénes ha estudiado? Personal sanitario, ya lo habíamos mencionado, algunos ejemplos, médicos, enfermeras, psicólogos, odontólogos. Obviamente podemos sumar más, pero estos son como los que podemos encontrar en algunos estudios que se han llevado a cabo. Vamos a tener profesores de primaria, secundaria y bachillerato o preparatoria. También se han estudiado, se han encontrado que, bueno, aunque la relación aquí tiene que ver con la enseñanza, tienen a su cuidado a los alumnos y también empiezan a sobrepasar estos niveles de tensión que pueden generar estragos en la salud de los profesores. Trabajadores no asalariados, en este caso cuidadores de enfermos dependientes o los cuidadores primarios, que son las personas que no les pagamos porque nos cuiden. Esto quiere decir, o las personas informales, por ejemplo, los cuidadores informales, que sería nuestra mamá, nuestra hermana, nuestro esposo, nuestro hijo, nuestro cuñado. Bueno, a lo mejor el cuñado no, pero pues puede ser que sí, ¿no? Una persona que nos cuide, que no tengamos necesariamente que remunerarle, pero que va a ser alguien cercano a nosotros. También se ha visto que el burnout está a lo que da. ¿Por qué? Porque, bueno, las exigencias de cuidar a una persona dependiente son muchísimas. Las amas de casa también es un grupo vulnerable porque, bueno, una ama de casa tiene que partirse en 1000 pedazos y aunque digamos, pues eres una ama de casa, no trabajas, ¿no? Híjole, pues no les quiero contar todo lo que trabajan las amas de casa. Y hicieron incluso una estimación de cuánto tendríamos que pagarle a una persona que esté dedicada solamente a la casa. Y pues los sueldos andan más o menos como unos 15,000 pesos, y nos quedaremos cortos de todo el trabajo porque además es un trabajo no de 8 horas como el que estamos acostumbrados todas las personas, es un trabajo de tiempo completo. Si puede ser 24 horas, son las 24 horas. Y también tenemos otros trabajadores como los bomberos, policías, custodios de reclusorios también tienen a su cuidado personas. Y bueno, pues aquí también es interesante ver que no se ha estudiado mucho, pero en los ministerios públicos o las personas que se dedican a la parte de los peritajes, toda la cuestión está jurídica, también nos ha investigado mucho, pero por supuesto que podemos tener evidencias de que hay burnout a lo que da, porque trabajar con víctimas no es, pero para nada fácil. Y es un trabajo que puede ser bonito en el sentido de que ayudas a las personas, pero va a ser muy desgastante a nivel emocional. Estadísticas de burnout, desgraciadamente no hay estadísticas de burnout, todavía no se le da la importancia que tiene en México. No hay programas para poder llevar a cabo la evaluación del burnout. Y bueno, es así como de, tienen burnout y ahora qué hago, ¿no? Pues así como, pues qué padre que tengan burnout. O sea, las estadísticas que hay solamente son o tienen que ver con los estudios que se llevan a cabo. Ahí es donde sabes que tantas personas tienen burnout y se acabó. No hay una estadística clara, una tasa que pueda hablar de cuántas personas pueden tener burnout. Ni siquiera se puede hacer una estimación porque no se tiene un registro claro. Nadie como que se ha dedicado a hacer esta parte ni se le ha dado el punto importante. Sin embargo, desde el 2000, la Organización Mundial de la Salud llegó a calificar el síndrome de burnout como un riesgo laboral. ¿Sale? Entonces, esta es una cuestión importante. En España, por ejemplo, sí que se ha estudiado mucho el burnout, sí se llega a tomar como esta parte del riesgo laboral. Entonces, también hay que tomar en consideración esto. Y bueno, ya casi para finalizar, ¿cómo evaluamos el burnout? Les voy a hacer otro video más adelante de cómo vamos a afrontar
o cómo podemos trabajar el burnout una vez que yo sé que ya lo tengo, que ya me lo detectaron, que necesito abordarlo, trabajarlo y demás, para que no genere esta parte de quemarme en el trabajo, y sobre todo que si es un trabajo para el que estudié, porque me gustó, porque quiero llevarlo a cabo, porque voy a vivir de él, bueno, pues ver que hay alternativas para poder realizarlo sin que haya una repercusión para mi salud. ¿Cómo lo evaluamos? Bueno, pues hay ya muchos instrumentos que podemos utilizar, incluso hay instrumentos que miden síndrome de burnout en profesores, síndrome de burnout en bomberos, en policías, o sea, sí ya se han empezado como a particularizar estas evaluaciones, pero bueno, la creadora de uno de los primeros instrumentos del burnout es Maslach, que hizo un inventario que se llama MBI, que son las siglas en inglés que significan Maslach Burnout Inventory, y que evalúan lo que es el burnout. Ya se ha logrado la traducción al español y bueno, se utiliza en el ámbito de los servicios humanos para poder hacer esta evaluación. Y bueno, no es otra cosa más que una escala tipo Likert, que bueno, una escala tipo Likert tiene que ver con, aquí lo que vemos, por ejemplo, donde tenemos los numeritos 0, 1, 2 hasta el 6, que tiene que ver con temporalidades. Por ejemplo, aquí dicen nunca, pocas veces, al año o menos, una vez. Entonces tiene que ver con estas temporalidades. En este caso el MBI es una escala tipo Likert de 7 puntos. ¿Por qué? Porque tenemos 7 opciones de respuesta. Es bastante breve. Vamos a utilizar para ver que efectivamente la persona tiene burnout. Una cuestión importante con todos los instrumentos. Podemos tener lo que me mide el instrumento y puedo decir, esta persona tiene burnout. Puede tener un burnout crónico incluso. O sea, lo puedo evaluar y puedo darme cuenta que está el burnout. Pero no es como definitivo. Tengo también que llevar a cabo una entrevista, tengo que ver observación, tengo que observar la conducta de la persona para poder hacer una evaluación mucho más completa. El instrumento por sí solo no me va a decir nada, ¿de acuerdo? Entonces sí tengo que contemplarlo, tengo que tomarlo en cuenta de que este instrumento va a ser una parte importante, pero no va a ser definitiva. Si yo lo empiezo si yo tengo la evaluación y empiezo a notar que, bueno, están todos los síntomas que yo mencioné, entonces necesitamos canalizar a la persona y decir, bueno, hay una atención que se tiene que dar con esta persona. ¿Por qué? Porque yo como empresa tengo que dar esa parte de servicio o quizá de capacitación para que mi personal no se queme. Porque si mi personal se quema, voy a tener afectación individual, pero también voy a tener afectación laboral, voy a tener afectación en mi organización, va a bajar la calidad y voy a tener una mala percepción de los usuarios con respecto a lo que yo estoy ofreciendo. ¿Sale? Entonces, aquí es un poco de ganar, ganar. Si yo tengo bien a mis empleados, voy a tener un buen servicio. Entonces, esta percepción desgraciadamente no se nota y muchas veces no se lleva a cabo, pero es importante contemplarlo en la cuestión del ámbito laboral. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. Cualquier duda, cualquier situación que quieran que aclaremos, que ampliemos, no olviden dejarlo en sus comentarios y muchas gracias por su atención.